¿Qué tal? Muy buenos días. Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes para platicarles acerca de unos temas que consideramos nosotros muy importantes, que es el uso de la tecnología para aumentar el riego o alcanzar el riego de precisión, y por otra parte, estrategias agronómicas para poder llegar a un mayor pues a una mayor producción, ¿no? Haciendo más con menos recursos. Me presento, mi nombre es ingeniero Héctor Kelly y yo soy gerente de producto encargado de automatización dentro de Netafim México, y yo les voy a platicar acerca de las nuevas tecnologías que existen, tanto de monitoreo como de sistemas de inyección, para poder llegar a este fertirriego de precisión y hacer más con menos recursos. Por otro lado, va a empezar mi compañero Boas hablándoles acerca de las estrategias de riego en cuanto a fertilización. Adelante, amigo Boas. Okay. Sí, me escuchan bien, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a Rancho Los Pinos y a Aaron por la amable invitación. Vamos a hacer un switch por una hora más o menos, y vamos a entrar al mundo del riego, ¿no? Bueno, el enfoque de la plática empieza con conceptos básicos, pero el enfoque es ver cómo podemos nosotros como usuarios de riego por goteo maximizar el potencial del sistema que ya tenemos. Sé que en Baja, especialmente en San Quintín, las hortalizas se riegan por goteo y no hay duda que es el mejor sistema, pero yo creo que es un momento de dar un paso más hacia adelante y ver qué más podemos hacer para hacer nuestro campo más eficiente y también ahorrar el recurso que está tan escaso, que es el agua. Entonces vamos a empezar con una introducción, como les comentaba. Luego vamos a ver dos temas principales: cómo regar con precisión y cómo fertilizar con precisión. Netafim inició con el riego por goteo en Israel en 1965. Pueden ver la foto todavía en blanco y negro. Ha pasado muchos años. Para mucha gente en México todavía el riego por goteo es una novedad. ¿Sí? Hay mucha gente que todavía desconfía si el riego por goteo funciona. ¿Sí? Hay otros que tienen miedo, piensan que se va a tapar, no saben cómo usarlo. ¿Sí? Pero el riego por goteo, como ustedes bien saben, ya es una tecnología que ya tiene años. Inició en Kibbutz Hatzerim, que está, aquí pueden ver Israel, o sea, una imagen de Israel. Y al lado izquierdo pueden ver la precipitación en Israel. Entonces, como Baja, Israel tiene escasez de agua. Y el riego por goteo se inventó y se desarrolló con el objetivo principal de ahorrar agua. ¿Sí? Luego le encontraron muchos otros beneficios, como todo el aspecto de la fertilización, aplicación de productos, aumento de rendimientos. Hay muchas ventajas, ¿no?, que tiene el riego por goteo, pero empezó con el objetivo de ahorrar agua. ¿Por qué el goteo ahorra agua? Primero baja la evaporación durante y después del riego. Esto lo vamos a repasar rápido, me imagino que ustedes ya lo saben. Asegura alta uniformidad en la distribución de agua y de fertilizante. Eso es lo que queremos en el campo, ¿no? Que todas las plantas, todas las variedades que les mostraron anteriormente lleguen a su potencial máximo de rendimiento. Y si una planta recibe X cantidad de agua y la otra recibe lo doble, obviamente va a haber diferencia en el desarrollo y en el rendimiento de las plantas. Entonces buscamos uniformidad. Luego permite aplicación precisa directamente al bulbo radicular de agua, de fertilizante, fungicidas, insecticidas, todo lo que vamos a aplicar a través
del sistema va a llegar directamente al bulbo radicular. Y la planta es inteligente, ¿no? Sabemos que la planta busca el agua y busca el fertilizante, busca zonas con menor salinidad y ahí va a estar. Y en la zona donde está el bulbo húmedo, es justamente lo que hay agua, hay fertilizante, y ahí va a crecer la planta, la raíz, perdón. Otra cosa que permite el goteo es riego subterráneo o bajo acolchado. ¿Sí? En el cultivo de las fresas, las hortalizas, normalmente se coloca sobre la cama y sobre la manguera también un plástico acolchado. Este plástico acolchado tiene varias ventajas y entre ellas es el ahorro de agua. Cuando colocamos un plástico acolchado, podemos considerar un 15% de ahorro de agua, ¿sí? Porque el agua no se evapora. Otra ventaja que tiene el acolchado es que no se saliniza tanto la capa superficial del suelo, porque ¿cómo se forma la salinización? Cuando el agua, que también contiene sales, se evapora y deja las sales. ¿Sí? Entonces, con el acolchado, el agua que se evapora toca el plástico, luego se condensa y baja otra vez, y no hay problema con esto. Especialmente en suelos arenosos da buena ventaja. El goteo nos da baja evaporación, luego alta uniformidad de riego. En zonas como aquí, que siempre corre aire, muy rico, muy fresco, muy saludable, pero cuando regamos por aspersión o microaspersión, el viento lleva el agua en su dirección y no nos deja regar con alta uniformidad. Permite acolchado, eso es lo que platicamos, y riego enterrado también. Esta eficiencia, la eficiencia del método de riego, es el punto clave para ahorrar el agua, ¿no? Cuando decimos que un riego por gravedad tiene una eficiencia del 60% y queremos aplicar unos 5 milímetros de agua, entonces tenemos que dividir 5 entre 0.6, que es la eficiencia, y nos da que en lugar de aplicar 5 milímetros, tenemos que aplicar 8.33 milímetros. Cuando tenemos un sistema más eficiente, como el riego por goteo, con una eficiencia entre 90 y 98%, depende si los goteros son autocompensados o no son autocompensados. Dividimos 5 entre 0.95 y nos da que tenemos que aplicar muy cerca a 5.26. ¿Ok? De ahí viene la eficiencia del riego por goteo. ¿Por qué el goteo aumenta el rendimiento? Evita el estrés en la planta por exceso o por falta de agua. Sabemos que las plantas son trabajadores en el campo. Si las vamos a estresar por alguna razón, en un momento se va a poner más productiva, ¿no? Porque cualquier estrés que le damos a la planta lo interpreta como el fin del mundo, ¿no? El fin de la vida, se pone más productiva, pero luego, si no la sacamos del estrés o mantenemos el estrés durante mucho tiempo, los frutos se van a quedar pequeños, la cabeza de la planta, el tallo se va a adelgazar, hojas más pequeñas, el potencial de rendimiento general de la planta se reduce. Entonces, un estrés baja el potencial de la planta porque la planta cierra sus estomas, deja de hacer fotosíntesis o hace menos fotosíntesis y su potencial de vida también se reduce. Entonces, el goteo siempre mantiene la planta muy cómoda si regamos bien, ¿sí? Eso es muy importante, si regamos bien. El goteo tiene un potencial, tiene un gran potencial, ¿no? de ahorrar agua, aumentar rendimientos, pero tenemos que manejarlo bien. Podemos tener el mejor sistema, pero si no regamos bien, no fertilizamos bien, no vamos a lograr el potencial del sistema y de las variedades. Mejora la asimilación de los fertilizantes a través de mejora de pH.
y aplicación directa al sistema radicular. Sabemos que algunos nutrientes en el suelo se mueven muy bien, ¿sí? Como el nitrógeno, el nitrato, hasta se mueve demasiado, ¿sí? Se lava muy fácilmente hacia la profundidad, pero hay otros como el fósforo, el potasio, se mueven lentamente. Si aplicamos el fósforo no directamente al bulbo radicular, hasta que llega a la raíz va a pasar mucho tiempo. Permite la entrada del tractor en cualquier momento para fumigar, controlar plagas y enfermedades. Y podemos, bueno, eso es más relevante para otros cultivos, alfalfa y caña, regar muy cerca del corte y renovar después del corte. Minimiza la maleza, que compite con la planta sobre los recursos de agua, de luz. Es una planta que necesita también su alimento y compite con la planta y también es hospedera de plagas y enfermedades. En general, el goteo y el riego en general lo vemos nosotros muchas veces como una actividad muy técnica, pero para la planta el agua no es solamente, algo técnico, es un mensaje, ¿sí? Podemos comunicarnos con la planta a través del riego. Si le damos a la planta riegos frecuentes y siempre mantenemos la humedad o el agua muy disponible para la planta va a decir estoy muy cómoda y va a tener una tendencia vegetativa. En cambio, si regamos en forma más espaciada y entre riego y riego la conductividad eléctrica va a subir y el suelo se va a secar, ese ya es un manejo más productivo o generativo, ¿verdad? Porque la planta interpreta esta dificultad en un estrés o un mini estrés y se pone más generativa o más productiva. Entonces podemos hablar con la planta o comunicarnos con la planta, mejor dicho, a través del manejo de riego. Llevarla como queramos. Y cuando hablamos de un efecto combinado, ¿sí? Está el concepto de la eficiencia de uso de agua, ¿sí? ¿Cuántos kilogramos producimos con 1 metro cúbico de agua? Y este concepto está en hortalizas, está en otros cultivos, y todos los cálculos llevan a un incremento muy, muy fuerte cuando se riega por goteo. Producimos más con menos agua y esto aumenta la eficiencia del agua. Ok, hasta aquí una introducción para estar alineados y tener un fondo a lo que viene. ¿Cómo podemos maximizar el potencial del goteo? Primero, regar con precisión según la demanda del cultivo. Esto para dos propósitos. Primero, para evitar estrés en la planta por falta o por exceso de agua. Exceso de agua tampoco es bueno, ¿no? Exceso de agua es falta de oxígeno. Falta de oxígeno, la raíz no puede respirar. Y se asfixia, se muere. Y aparte que también otros micronutrientes no están disponibles, como el hierro, micronutrientes en general, no están disponibles en condiciones de exceso de agua. Y luego mantener el agua y los nutrientes dentro de la zona radicular, porque sí fertilizamos, pero gran parte del fertilizante se lixivia, sale del bulbo radicular, fuera del alcance de la raíz, no hicimos nada, o sea, gastamos fertilizante caro, sin que la planta lo pueda aprovechar. Entonces es importante también regar en una cantidad y frecuencia que por un lado moja todo el perfil, ¿sí? Donde está la raíz, lava un poco de sales, como en sustrato. En sustrato es el mismo concepto que en suelo. Pero en suelo también tenemos que alejar sales. Tenemos que humedecer todo el perfil y un poco más, pero no demasiado. Porque si regamos demasiado, vamos a desperdiciar agua y fertilizante, que son recursos escasos y caros. El otro concepto que vamos a ver es cómo
fertilizar con precisión según la demanda del cultivo. ¿Sí? Esto también para varios propósitos. Primero, controlar el desarrollo de la planta. Luego, evitar salinización, que salinización para la planta es falta de agua. Sí, podemos tener el suelo bien húmedo, pero si la conductividad eléctrica está alta o el suelo está salino, esta agua no va a estar disponible para la planta. Entonces, es otro aspecto. Evitar toxicidad o deficiencias de nutrientes. ¿Sí? Si fertilizamos en forma incorrecta, podemos bloquear algunos nutrientes, algunos elementos como el boro, por ejemplo, puede llegar a ser tóxico muy rápido. Entonces, tenemos que ver esto también. Y evitar antagonismo y bloqueo de nutrientes. Si aplicamos demasiado potasio, por ejemplo, sin dar magnesio, que es un antagonista, que haya antagonismo entre magnesio y potasio, podemos tener deficiencias de magnesio. Entonces, es importante también conocer esto. Y en general, fertilización y riego son dos actividades ligadas. ¿Sí? Son dos fertilizantes ligadas. La fertilización afecta la disponibilidad de agua. Si fertilizamos mal, ¿sí? Por ejemplo, fertilizamos en forma muy concentrada, esta alta salinidad o alta conductividad eléctrica no va a permitir que la planta tome su agua. Y si la planta no toma bien su agua, tampoco puede mover estos nutrientes hacia arriba. Opa. Y luego, el riego. Los nutrientes se transportan hacia arriba con el flujo de transpiración. Cualquier condición que hace que la planta transpira menos, dificulta también el transporte de los nutrientes desde el suelo hacia arriba, ¿verdad? Si tenemos la planta llena de cenicilla, es como una persona enferma, ¿verdad? O sea que no tiene capacidad de comer. ¿Sí? La planta necesita transpirar para mover los nutrientes hacia arriba. ¿Cómo regar con precisión según la demanda del cultivo? Este concepto es un concepto que me gusta explicarlo porque a veces no nos dimos cuenta de esto, pero en un campo no tenemos un solo sistema hidráulico. Tenemos dos. Uno es el sistema que nosotros instalamos, ¿no? Tenemos el reservorio o la fuente de agua, tenemos la bomba, el equipo de inyección de fertilizante, tenemos el campo, las regantes, tuberías, válvulas, todo lo que instalamos nosotros para traer el agua hasta el suelo. En el suelo inicia un sistema hidráulico nuevo, ¿sí? El segundo. ¿Dónde está el reservorio de agua? Está en el suelo. Y luego tenemos un sistema de filtración. ¿Sí? Como en un sistema hidráulico tenemos un sistema de filtración. La planta es una criatura maravillosa, ¿no? La podemos plantar y regar con agua negra, sucia, ¿sí? Y luego se llenan los tomates con agua pura, ¿no? Que podemos tomar con tranquilidad y sabemos que es agua pura, es agua limpia. Eso es algo maravilloso que tiene la planta y tiene el mejor filtro del mundo, que es la membrana del pelo absorbente. Por ahí entra solamente agua. Entonces tenemos el filtro, también pasan nutrientes en forma activa y pasiva por esta membrana, y luego tenemos los tubos de conducción, ¿sí? Del sistema de xilema. Tenemos un sistema de tubería, ¿sí? Y tenemos una bomba. La bomba es la transpiración. Y la fuente de energía, ¿sí?
Una bomba también necesita energía, ¿no? Electricidad, gasolina, diésel, energía. En este caso, la energía de esta bomba es el sol, ¿sí? Entonces, cuando regamos, usamos este conocimiento que la energía de transpiración viene del sol, lo usamos luego para regar por radiación acumulada, que es otro concepto que vamos a ver más adelante. Y nuestro objetivo como agricultores es mantener siempre ligados. Estos dos sistemas hidráulicos siempre tienen que estar en forma continua, ¿sí? Si se acaba el agua en el suelo o si hay poca agua en el suelo, es como tener poca agua en el reservorio. Y si se acaba el agua en el reservorio y la bomba de transpiración sigue funcionando, ¿qué sucede cuando una bomba succiona de un reservorio que está vacío? Empieza a entrar aire, ¿verdad? Entra aire también a la planta. Y cuando entra aire a la planta, a los conductos de xilema, el agua ya no puede entrar. Por eso se llama marchitez permanente. ¿Sí? Si llegamos a una situación que la bomba, la transpiración, succiona aire, ya no hay recuperación para esta planta. ¿Sí? La planta no tiene válvulas de aire. ¿Ok? Hasta aquí como una introducción. Voy a pasar el micrófono a mi compañero Héctor y luego regreso yo. Gracias, Boaz. Esto que está comentando mi buen amigo Boaz nos lleva al siguiente punto, que es el primer sistema de tecnología que nos va a permitir poder determinar con mayor precisión cómo y cuánto regar. ¿Esto en base a qué? A poder conocer mejor la actividad de la planta. A mí me gusta mucho este concepto de monitoreo porque nosotros normalmente determinamos cuándo regar por medio de la evapotranspiración de la planta, es decir, cuando la planta empieza su actividad en el día. Y entonces, cuando la planta empieza su actividad del día es en cuando nosotros empezamos a regar. Pero la pregunta aquí es, ¿verdaderamente la planta empieza su actividad a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana cuando nosotros empezamos a regar? Yo creo que esa es una pregunta muy importante que nosotros nos tenemos que hacer, porque verdaderamente si nosotros empezamos a regar a las 6 de la mañana y la planta todavía no empieza actividad, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos desperdiciando agua y estamos desperdiciando fertilizante, lo que se traduce en dinero. Por una parte es dinero y por otra parte es un recurso no renovable que es el agua, ¿ok? Y para eso entonces es muy necesario poder determinar cuándo empieza actividad de la planta, cuándo la raíz empieza su actividad para nosotros empezar a regar con mayor precisión. Los sistemas de monitoreo nos permiten, valga el pleno, monitorear el estado de humedad, así como otras actividades de la planta, es decir, nos va a permitir poder conocer un poquito más acerca de los riegos, nos va a permitir un poquito más acerca medir acerca de la humedad de la planta, nos va a permitir medir acerca de la expansión y contracción ya sea del tronco, ¿no? O del tallo, o la temperatura de la hoja, o la temperatura a ras de suelo. ¿Para qué? Para poder determinar con mayor precisión cuánto y cuándo hay que regar. ¿Esto en base a qué? A la correlación que existe entre la pérdida del suelo, es decir, podemos medir el punto de marchitez permanente, la capacidad del campo y la saturación. En base a eso, los sensores que se colocan, que más adelante los vamos a ver, pues nos van a permitir poder determinar hacia dónde yo voy y hacia dónde quiero llevar yo la estrategia de riego con mayor precisión. ¿Por qué? Porque ya lo estamos midiendo, ya lo estamos viendo. Lo que no se puede medir, recordemos, que no se puede controlar, y lo que podemos medir lo podemos controlar. Esto o los sistemas de monitoreo que existen en el mercado no son más que una luz más en el camino para poder determinar con mayor precisión cuánto y cuándo vamos a regar. Es decir,
Un monitoreo nos va a permitir realizar o qué actividades. Yo creo que la primera actividad, y de lo que hablaba mi compañero Boaz hace unos momentos, es del lavado de sales, ¿no? Un correcto lavado de sales que me ayude a poder determinar si el lavado de sales es correcto, que me ayude a poder determinar si verdaderamente los nutrientes están quedando en la zona radicular de la planta, ¿no? Si el bulbo de mojado es lo suficientemente grande de acuerdo o eficientemente esbelto en cuanto a la etapa fenológica de la planta, para saber si lo voy a hacer un poco más grande o si lo voy a hacer un poco más esbelto, ¿no? Y así también poder determinar los nutrientes que yo le estoy dando de acuerdo al crecimiento de la misma. Por otro lado, también el productor queda tranquilo porque verdaderamente nosotros estamos midiendo si se está regando en tiempo o no se está regando en tiempo. Es decir, ¿a quién no le interesa que los nutrientes estén llegando a la planta cuando deben de llegarle? ¿O por qué si falló una bomba, no nos tardamos 3 o 15 o 20 horas en cambiar esa bomba? Normalmente nosotros no nos percatamos de eso. ¿Por qué? Porque no estamos día a día en la operación. Con con sistemas similares de monitoreo que nos puedan ayudar a poder saber en dónde estamos parados, pues entonces podemos determinar ya cuánto se regó y también en base a reportes. Los sistemas que se manejan en industria son muy variados. Aquí yo pongo algunos ejemplos. Existen sensores capacitivos con una alta resistencia a la medición de sales. Tenemos sensores de presión, tenemos sensores climatológicos que nos ayudan a poder correlacionar ya una humedad de suelo, ¿no? Los riegos conforme a una radiación acumulada, conforme a una evapotranspiración, conforme a una medición de presión para saber si los flujos en cuanto a los riegos son estables y no son estables. ¿Okay? Nos van a permitir también nos van a proporcionar información acerca del crecimiento de la planta. Estos sistemas son muy importantes porque nos permiten acercarnos un poquito más al riego de precisión de lo que estaba hablando mi compañero Boaz. Es muy importante, hace un momento vimos la variedad de tomates muy bonitos. Sin embargo, esos tomates necesitan un riego de precisión exacto, necesitan que estemos seguros de la zona del diámetro de mojado, de los nutrientes que le estamos colocando, de la estrategia de riego, de cuánto, por qué, ¿no? Los sistemas de monitoreo, que es uno de los principales aceleradores del fertirriego de precisión, pues nos ayudan a conocer un poquito más acerca de este tema tan importante que nos va a permitir a nosotros poder regar con mayor precisión. Para poder ahondar un poquito más ya en términos agronómicos de cuáles son los beneficios que tenemos cuando estamos hablando de este sistema de riego de precisión, que es el monitoreo, nos va a hablar un poco mi compañero Boaz. Adelante, Boaz. Bueno, para regar tenemos que conocer unos conceptos básicos que tal vez ya ustedes conocen, que es el tema de capacidad de campo, punto de marchitez permanente, el porcentaje de agotamiento. No vamos a entrar a tanta teoría, pero es importante conocer estos conceptos para luego poder entender mejor las gráficas que les voy a mostrar. Entonces, cuando nosotros regamos un riego abundante, podemos llegar a punto de saturación, especialmente si no hay movimiento de agua hacia abajo. Si hay una capa impermeable abajo, vamos a llegar a saturación. Y luego, durante el riego y después del riego, hay un movimiento de agua vertical por el peso de agua, por gravedad. Y cuando se acaba este movimiento, principalmente de los poros grandes del suelo, llegamos a lo que se llama capacidad de campo. Capacidad de campo es un estado muy cómodo para la planta. Hay un equilibrio excelente entre agua y oxígeno. La planta está
muy a gusto, pero no podemos estar todo el tiempo ahí. Es muy similar a, no sé, a cortar las uñas o rasurarnos, ¿no? Por ejemplo, o sea, sabemos que lo ideal es estar todo el tiempo con, bueno, rasurados, pero no podemos estar todo el tiempo rasurados, ¿no? Dejamos que crezca un poco y nos rasuramos. Hay gente que no se rasura, pero ese es el mismo concepto. Lo ideal es estar todo el tiempo en capacidad de campo, pero no podemos estar todo el tiempo en capacidad de campo. Dejamos que el suelo pierda un porcentaje de humedad, que se llama porcentaje de agotamiento, y volvemos a regar. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje? Depende de muchos factores. Depende de la profundidad de raíz, depende de la salinidad del suelo, depende de la evapotranspiración. ¿Sí? Cuando usamos el 20%, cuando la transpiración está acelerada, cuando el suelo es salino, no queremos salinizar el suelo. Permitimos perder un 50% cuando las condiciones están más favorables a la asimilación de agua. Entonces tenemos esto. Si no volvemos a regar, la planta consume agua y podemos llegar a punto de marchitez permanente. ¿Okay? Todo el agua que está entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente es el agua disponible que tiene la planta para su uso. Estas son gráficas del sensor de humedad, por eso les mencioné estos conceptos también. En la gráfica de los sensores de humedad podemos encontrar estos puntos y regar de acuerdo a ellos. ¿Sí? Podemos ver que cada riego hace que la humedad sube muy rápido. ¿Sí? La humedad sube muy rápido, dejamos de regar, hay un proceso de drenado y vemos, no tengo el láser, pero podemos ver que la gráfica baja rápido hacia abajo y luego cambia su ángulo y empieza a ser menos lisa la gráfica. ¿Sí? Este punto es el punto de capacidad de campo. Como les comentaba, dejamos o permitimos perder un cierto porcentaje de capacidad de campo y volvemos a regar. Entonces, viendo una gráfica podemos conocer mejor el cultivo, el suelo, qué hace el cultivo, cuándo necesita su agua, cuándo inicia su día. Sí. Podemos ver, por ejemplo, hay como un hombro y luego otra caída, ¿sí? Después del primer riego a la izquierda, y es la noche. ¿Sí? La noche es la línea horizontal. Cuando empieza la caída más fuerte, es el inicio del día. Entonces podemos avanzar sobre la gráfica y saber exactamente en qué momento, a qué hora nuestra planta, nuestro cultivo, empieza a consumir agua. Esa es otra gráfica de 2 profundidades, sensores de 2 profundidades. Normalmente recomendamos colocar sensores en 2 profundidades. En este caso, el rojo es el sensor más superficial, a 20 centímetros, y el verde es el sensor profundo. ¿Cómo podemos, de acuerdo a la gráfica, saber si estamos regando bien o no estamos regando bien? Pueden ver que en el riego del medio, del día 12 de marzo, se dio un riego más largo. Y en este riego más largo, la humedad en 20 centímetros subió bastante, y también el del sensor profundo. Eso quiere decir que tenemos también mucha agua en la profundidad. ¿Sí? Si tenemos raíz en esta profundidad, entonces está bien. Pero si el sensor está colocado en el límite de la raíz, o un poco por debajo de la capa donde está la raíz, o donde queremos la raíz, entonces ahí perdemos demasiada agua. Y a la derecha, en la última curva a la derecha, pueden ver que hay una cierta respuesta del sensor a 40 centímetros. Con esto lavamos sales, pero mantenemos la mayor parte del agua y del fertilizante,
dentro del bulbo radicular. Y este es un riego que ahorra más agua y ahorra más fertilizante, pero lava menos sales hacia la profundidad. Entonces depende mucho en qué situación estamos. Podemos ver las gráficas y decir, bueno, vamos a regar como la gráfica de la derecha. Si tenemos acumulación de sales y queremos lavar, pues vamos a dar el riego como el día 12, que está en el medio. Pero una gráfica nos permite ya no regar ciegamente. Tenemos una retroalimentación de lo que estamos haciendo. Estación metodológica es algo que todavía muchos no tienen. Estaciones metodológicas que hacen el cálculo de evapotranspiración. Es un dato muy importante para poder regar realmente de acuerdo a la demanda. Podemos poner un volumen fijo y hay gente que lo hace, pero eso no es regar por precisión y tratar de ahorrar agua. Si quieren ahorrar agua, entonces está la herramienta de la estación meteorológica, calcula la evapotranspiración y podemos, si por ejemplo regamos hace 4 días, como en este caso, entonces se calcula la evapotranspiración de estos 4 días desde el último riego, se multiplica por el coeficiente del cultivo y ya sabemos cuánta agua tenemos que dar a la planta. Estaciones meteorológicas locales son mejores que basarnos en una estación que está a unos kilómetros lejos del proyecto, porque el clima es algo a veces muy local, especialmente lluvia, temperaturas bajas, son factores muy locales. Y para regar el sustrato hay herramientas nuevas que es riego por radiación acumulada. Bueno, el concepto de riego por radiación acumulada ya tiene años, ¿sí? Pero este concepto necesita retroalimentación, ¿sí? Necesita retroalimentación porque ¿qué hacemos en el riego por radiación? Ponemos un límite de radiación acumulada expresada en joules por centímetro cuadrado. Eso lo programamos en el controlador. Cada vez que se acumulan estos joules, esta radiación, automáticamente se manda un riego. Si se nubla de repente, se va a tardar la acumulación de la radiación y se va a tardar en regar. Esto se hace en forma automática. Regar por tiempo es muy difícil responder a los cambios. Y aquí tenemos una herramienta automática que lo hace sola. Pero necesitamos una retroalimentación para saber si el valor que nosotros pusimos de radiación es el correcto o hay que bajarlo o subirlo. Para esto hay 2 herramientas. Está la medición de drenaje, una bandeja que mide el volumen de drenaje y la conductividad eléctrica del drenaje, manda esta información al controlador de riego y este controlador de riego, de acuerdo a las condiciones que nosotros definimos, hace el ajuste y cambia el valor de radiación para lograr el porcentaje de drenaje ideal. ¿Okay? Ese es un sistema automático, comunicación entre el controlador y el campo. El otro sistema para recibir retroalimentación del manejo de riego por radiación son los sensores de humedad. Ese es el sensor que manejamos para sustrato, también se usa en suelo, pero para suelo también tenemos otros sensores, desde tensiómetros, Netacap. Hay otros sensores que usamos para suelo, pero para sustrato es el único sensor que manejamos. Y nos da una gráfica, ¿sí? Esta línea roja es la gráfica de este sensor y pueden ver que cada riego, los riegos son las columnas azules y pueden ver que cada riego resulta en un incremento en la gráfica, en la humedad del sustrato. Y aquí vemos que de repente hubo un bajón en la humedad. ¿Y por qué fue eso? Porque los riegos entraron en forma más espaciada. Entonces la humedad bajó demasiado. Llegó casi a la humedad de la noche.
Y luego también hay una tendencia como hacia la baja. Entonces, pueden ver arriba el programa de radiación, que tiene un límite en este periodo de mediodía de 200 joules por centímetro cuadrado. Lo que tenemos que hacer viendo esta gráfica es corregir este valor de 200, bajarlo tal vez a 180, 150 y corregimos la gráfica. ¿Ok? Entonces, ese es otro sistema de retroalimentación. Y estos son gráficas reales, ¿no? Lo que les estoy mostrando de la plataforma de Umanage. Aquí tenemos 2 días a la izquierda, 2 días regados por radiación. Pueden ver la humedad bastante uniforme. Y un día nublado, donde se regó menos. Y aquí entró el riego por lo que le llamamos tiempo máximo. ¿Sí? No por radiación, sino por tiempo máximo. No se acumularon los joules, pero ya llegó el límite de tiempo para regar y se dio un riego y podemos ver que la humedad se mantuvo muy bien, o sea, muy uniforme. Entonces tenemos una forma visual de lo que sucede en el sustrato y de acuerdo a esto podemos hacer cambios en el manejo. ¿Sí? Yo aprendí mucho de estas gráficas. Podemos encontrar a qué hora la planta inicia su día. Cuando la gráfica nocturna de repente empieza a bajar, es cuando la planta se activa, abre sus estomas y empieza a transpirar. En la noche, terminando el día, pueden ver que terminando los pulsos, la gráfica baja y luego se hace más horizontal. Donde se hace horizontal es cuando la planta acaba su día. ¿Sí? Cierra sus estomas y deja de usar. Podemos, de acuerdo al ángulo de la gráfica en la mañana y al mediodía, saber qué tan rápido la planta consume su agua. Hay mucha información útil que podemos, en un vistazo, ver en la gráfica. Y esta es la báscula, ¿sí? Es de la marca Pascal. Es una báscula que tiene también medición de drenaje y de conductividad eléctrica. Es inalámbrica, manda toda la información a la nube y ahí ustedes como usuarios ponen sus datos, entran y ven toda la información. ¿Sí? También, de acuerdo a esta gráfica, podemos modificar los límites de riego por radiación. Ok, vamos rápido al otro tema, estamos cortos en tiempo. Sí, gracias vos. No te vayas aquí, Gato. ¿Sí? Ah, okay, quedo. Para terminar, yo sé que ya estamos, ya vamos a terminar, simplemente es ponerles en contexto acerca de los sistemas que hablamos hace unos momentos. Hemos hablado acerca de la nutrición y de los componentes que son necesarios en un riego, ¿no? Aquí les pongo una pequeña gráfica, yo creo que ya todos la conocemos, que es el sistema de inyección, de dosificación. Después vienen las válvulas en campo, el sistema hidráulico. Después vienen los sistemas de monitoreo, por supuesto. Después viene ya lo que vienen siendo los sistemas periféricos, en este caso hablando de estaciones meteorológicas que nos pueden ayudar a determinar más eficientemente dónde estamos parados para poder regar con mayor precisión. Después vienen las tecnologías en cuanto a las regantes o goteros o emisores. Y después ya viene el manejo que nosotros tenemos que brindarle, ¿no? Para esto, yo creo que todos conocemos lo que es un cabezal de riego. Dentro del cabezal de riego, para nosotros poder brindar esta irrigación tan importante que necesitamos entregarle a la planta, pues es necesario que contemos con los componentes adecuados para poder hacerlo. Es decir, si nosotros no contamos con una filtración adecuada, si no contamos con un sistema de inyección adecuado, si no contamos con unos tanques adecuados, si no contamos con una cantidad de canales por separado para poder hacer la emulsión de los fertilizantes, que nosotros estemos separando los macros y los micros, que estemos trabajando con el calcio por separado, que hagamos una homogenización de los fertilizantes correctamente, pues es el éxito o la falta del éxito que nos va a permitir a nosotros poder tener mejores resultados en el campo. Existen diferentes tipos de inyectores en el mercado y todos los inyectores que se encuentran en el mercado de cualquier marca pues son altamente configurables.
Aquí la pregunta sería, bueno, ¿el riego de precisión es caro? ¿El riego de precisión es barato? ¿Qué beneficios tiene el riego de precisión para poder invertir? ¿Mi cultivo paga un sistema de riego por precisión? Todas estas preguntas que son sumamente importantes y que nosotros nos hacemos al momento de poder definir en qué vamos a invertir en nuestro campo, pues son esenciales para poder determinar el tipo de inyector. Ahora, nosotros en México estamos pasando pues por una época de sequía muy importante, ni se diga aquí en San Quintín, pues la falta de agua es primordial y no estamos tampoco para desperdiciar el recurso no renovable que es este. Los sistemas de inyección son sumamente redituables, respondiendo a la primera pregunta, porque nos permiten alcanzar a nosotros una inyección de nutrientes correcta para que sean absorbidos en la zona radicular de la planta con mayor precisión. Por eso es muy importante el saber y el conocer cómo elegir un sistema de riego. Para poder elegir un sistema de riego es muy fácil. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para escoger un sistema de riego? Es simplemente qué tipo de cultivo es, qué tipo de presión, qué tipo de fuente de suministro de agua tengo y los ciclos de riego. Con eso yo voy a permitirme poder dimensionar y con la ayuda de un experto voy a poder permitirme dimensionar un sistema de riego. ¿Para qué? Pues entonces para poder entregarle a la planta esos nutrientes que necesitan en la forma que lo necesitan, a la hora que los necesitan y sobre todo que te permita a ti poder tener mayor control de todos los elementos que acabamos de ver ahorita en el cuarto de riego. Si los blowers colocan, el medidor de flujo, el retrolavado de los filtros, y los programas de dosificación, los tiempos de marcha, ¿no? Que son muy importantes. Pero ahora, estos equipos de dosificación van conectados ¿a qué? A sistemas que me permitan a mí la apertura y el cierre de válvulas de manera efectiva. Si yo tengo en mi cabezal todo completamente configurable y no tengo una configuración o una apertura y cierre de válvulas adecuado y sigo trabajando, yendo y abriendo, cerrando las válvulas, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a tener? Primero voy a tener cavitación en las líneas porque vamos a estar cerrando las válvulas y el golpe lo va a recibir el cabezal. Después, ¿qué voy a tener? Voy a tener un retraso en la entrega de nutrientes. No voy a estar certero de lo que estoy entregando a la hora de lo que estoy entregando. Por eso es muy importante la utilización de este tipo de tecnología para cultivos de alto valor como lo son el tomate y sobre todo de las variedades que nosotros acabamos de ver en estos momentos. Esta tecnología que se presenta es una tecnología que es de mucha utilidad para poder llevar los nutrientes de manera adecuada a este cultivo tan importante y sobre todo de las variedades tan importantes que nos presentan nuestros compañeros de Ahern. ¿Qué vamos a controlar en el campo? Válvulas. ¿Para qué vamos a controlar las válvulas? Para tener una mejor eficiencia en cuanto al riego. ¿Ok? Sin más por el momento, a nosotros pues no nos queda más que despedirnos dándole las gracias por este tiempo.